buenas noches. Les saluda Claudia Villegas aquí en Economía Social, el programa que realizamos en colaboración con el equipo del maestro Julio Hernández Astillero y la revista Fortuna, www.revistafortuna.com.mx. No se olviden de darle like a esta emisión, si quieren suscribirse a las membresías, si quieren ser parte de la tripulación en Patreon, ustedes nos apoyan, nosotros a cambio hacemos periodismo libre, sin compromisos. Hoy vamos a tener una entrevista de lujo con el economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio, al doctor Luis Fonserrada. Vamos a platicar con él sobre qué está pasando con la economía, qué está pasando con tantas versiones a favor o en contra del tipo de cambio, en qué sí nos tenemos que ocupar, qué necesita este país para generar empleos, para crecer. Creo que es una entrevista que vale mucho la pena. Este es un programa grabado. Les queremos informar que tuvimos que grabarlo por temas de la agenda de nuestro invitado, porque sentimos que es muy importante poder platicar con estos verdaderos expertos. Hoy los mercados han estado hasta, pues, poquito más de las 2 de la tarde, muy nerviosos. Regresa el tipo de cambio arriba del nivel de los 18.11. Se dio a conocer una noticia que afortunadamente resultó falsa. Un magistrado en Monterrey aparentemente habría sido víctima de un atentado. No fue así. El magistrado Juan Pablo Gómez está con vida. Sin embargo, sí se puso muy nervioso el mercado de cambio. Es el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro quien en su calidad de juez frenó varias reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está con vida, confirmó el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, creo que este tipo de eventos pues ponen muy nerviosos a los mercados. Esperemos que pronto regrese la calma, pero por ello se necesita mucha tranquilidad en un proceso tan importante como es el de la reforma al Poder Judicial. De eso y mucho más platicamos con el doctor Luis Fonserrada. Quédense aquí en Economía Social. Nos vemos en un rato para despedir esta emisión. Estamos muy contentos de poder platicar con el economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio. En un momento, doctor Fonserrada, muy buenas noches, en el que hay muchísima desinformación. Estamos entre un momento que busca, pues, semejar a esta doctrina del shock, entre un optimismo que a veces algunos critican, pero por eso quisimos platicar con usted, doctor Fonserrada, justo medio análisis objetivo de cuáles son los desafíos que tiene México y cuáles son los riesgos, doctor, si pudiera hablarnos en este sentido. Muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto, Claudia, gracias por la entrevista. Yo te diría, en primer lugar, tal vez el riesgo más serio que enfrenta México es la inseguridad. Es una constante en todo el país, en las familias, en prácticamente todas las regiones, sin duda en el ambiente empresarial, en donde hay asaltos, roban camiones, unidades, y esto trastorna toda la vida normal de un país. Entonces, me parece que la seguridad es el gran reto que hay, lo ha venido siendo. Este tipo de cosas muy probablemente tengan un impacto económico financiero inmediato. No sorprendería ver un movimiento del tipo de cambio de nuevo solamente por esta razón. Y esto no implica el ser pesimista o optimista, es simplemente una realidad y una reacción de los mercados. Los mercados existen y funcionan, Claudia, y funcionan claramente. Entonces, este es el principal reto, diría yo, la seguridad. Pero inmediatamente después de la seguridad está la certeza jurídica, el respeto
a los derechos de propiedad entendidos en su forma más amplia, no solamente los derechos de propiedad sobre la propiedad intelectual, esa es solo una parte, sino el respeto a los contratos, la ejecución real de los contratos y, por supuesto, atrás de todo esto está la corrupción del Poder Judicial. El Poder Judicial es terriblemente corrupto en algunas de sus instancias. Las fiscalías, por ejemplo, requieren una amplia y profunda reestructuración y eliminar la corrupción que existe en ellas. Si las fiscalías, que son las primeras instancias, son resueltas, este país cambiaría radicalmente. Por supuesto, no se diga de los magistrados y de la Suprema Corte de Justicia, que en la Suprema Corte de Justicia seguimos teniendo un poder fundamental y que hay que cuidar. Entonces, la independencia del Poder Judicial sigue siendo fundamental para mantener esta certeza jurídica en el país. Indudablemente hay que mejorar las otras instancias. Después de eso, tenemos retos muy serios en salud, en educación e indudablemente para el futuro con nearshoring, así llamada la relocalización de las nuevas inversiones que están llegando a América de nuevo, provenientes de Asia, pero estas requieren talento y requieren seguridad, pero requieren indudablemente infraestructura, Claudia. Los apagones son una clara muestra de nuestra insuficiencia en electricidad. Muchas empresas muy grandes les han pedido que suspendan horas de trabajo varias veces durante varias semanas. Es imposible producir, emplear a la gente, exportar cuando hay una discontinuidad frecuente en la electricidad. Ahí requerimos líneas de transmisión y requerimos generación. Y generación indudablemente amigable con el medio ambiente. Entonces, déjame ponerlo así, este disparate de usar combustible en las plantas es muy dañino para el medio ambiente. Hay que recurrir a nuevas modalidades. Por suerte, la doctora Sheinbaum ha venido insistiendo en la importancia de este tipo de generación que esperemos ver en el corto plazo, además. Pero no solamente es la parte de generación eléctrica, Claudia, tenemos carreteras, la necesidad importantísima de vías ferroviarias, que en nuestro país son mínimas, puertos, nuestros puertos tienen que ser habilitados para que funcionen, 24 horas al día, porque se cierran y esto atora todo el procedimiento. Más y más eficientes puentes para cruzar a Estados Unidos. Indudablemente aeropuertos. Nuestros aeropuertos están absolutamente rebasados, prácticamente todos los aeropuertos del país, y requerimos ampliaciones y requerimos mayor eficiencia. Entonces, puertos, aeropuertos, carreteras, vías ferroviarias, líneas de fibra óptica, necesitamos llevar a cabo un importante avance en digitalización, en particular en los gobiernos. Ha habido avances importantes, pero no son suficientes. La digitalización de los gobiernos, el gobierno federal y de los gobiernos estatales, sigue siendo un reto muy importante. Hombre, todo esto es lo que se requiere para tener una inversión pujante que permita crear, en primer lugar, empleos, muchos más empleos, con niveles de salario dignos, por supuesto, que nos permitan ir saliendo de la desigualdad que existe en el país, que es muy alta, y de la pobreza que existe en el país, que sigue siendo muy alta.
Entonces, no hay no hay recetas mágicas. No existe la magia en este proceso de crecer y crear empleos. Lo que se requiere es inversión. Y la inversión requiere todo lo que dijimos antes, desde seguridad, certeza jurídica, infraestructura, talento, creación de talento, salud, fundamental para todo nuestro pueblo y toda la sociedad, y por supuesto, una educación súper moderna en la que el inglés, las matemáticas, no sean algo extraordinario, sino tan importantes como la biología, como la química, como la física y por supuesto como la historia, una historia bien narrada. El que no conoce la historia vuelve a cometer los errores del pasado. Es importante conocerla también. Yo te diría que estos son los grandes retos, Claudia. Gracias, doctor Luis Fonserrada. En efecto, el tipo de cambio en este día que estamos grabando esta entrevista, que se la compartimos a nuestra audiencia de economía social este martes por la noche, está registrando presión. Doctor, cuando hace apenas 12, 14 horas regresábamos al terreno de los 17. Es decir, nunca como ahora, doctor, como nos lo platica, los eventos de carácter político, los de seguridad, han estado tan interconectados. ¿Se puede pensar, doctor Fonserrada, en una pregunta pues muy general, en una refundación de las prioridades que tiene México? Porque vimos un consumo interno que estuvo impulsado por las transferencias directas que se dieron a una buena parte de la población. Pero el presupuesto exhibe grandes problemas de rigidez porque ya no tenemos los ingresos del petróleo, porque las remesas son otro tipo de ingreso y la economía mexicana, doctor, está comenzando a resentir toda esta escasez de recursos. ¿Por qué no está creciendo la economía, doctor? Porque usted ha dicho que espera que crezca más del 2%, pero el potencial daría para más. Por supuesto. ¿Está frenando este cúmulo de factores que usted nos cuenta? ¿Ya lo está frenando? Indudablemente, indudablemente. De hecho, nuestras predicciones de crecimiento para el 24 mismo eran mucho más altas hace unos meses, pero nos hemos encontrado con una... mensualmente vamos reduciendo nuestras proyecciones de crecimiento. En este momento yo estoy contestando la encuesta del Banco de México y de nuevo tengo que hacer una pequeña reducción por todas estas razones. Sí, todo esto que acabamos de mencionar es como si nos pusieran una camisa de fuerza que nos impide crecer al potencial que tendríamos. México tiene un potencial extraordinario en muchos sentidos por sus recursos naturales y por su posición geopolítica en el mundo y la inseguridad y la falta de certeza jurídica y la falta de infraestructura y la falta de talento nos están enfrenando. A ver, ¿qué está pasando con el nearshoring? ¿Se da o no se da? No vemos las cifras completas. La verdad es que el nearshoring se está dando y de manera muy fuerte. Cuando en México identificamos en el 23 6 mil millones de dólares de inversión nueva, extranjera, que es la que se puede asociar en principio al nearshoring, en Estados Unidos se dieron más de 250,000 millones de dólares. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no viene la inversión para acá? Y se está yendo ni más ni menos que a Estados Unidos. Allá se está creando empleo, se está creando bienestar y nosotros no. ¿Y por qué? Pues porque no nos hemos dedicado a resolver los requerimientos para crecer. Este es el gran reto
que tendrá ahora nuestra nueva presidenta, y creemos que es consciente de eso y creemos que probablemente lleve a toda, efectivamente, como lo dices, una refundación de los elementos estructurales, ¿no?, que requerimos para poder crecer y para lo más importante, que es lograr el bienestar de nuestra población. ¿Crecer para qué? El único sentido que tiene es lograr bienestar en nuestra población. Para eso debemos crecer. Doctor, si usted pudiera decidir algunos rubros del presupuesto 2025, ¿alguna vez usted nos ayudó a entender cómo se estaban destinando recursos para los proyectos insignia y cómo había un exceso en algunos rubros? En este momento, doctor, si usted pudiera decidir cuánto se va a educación, cuánto se va a seguridad, cuánto se va a infraestructura, ¿cómo se reacomodaría ahora el presupuesto, doctor? ¿Cómo no? En estos últimos 2 años, 22, desde el 22, 23 y lo que va del 24, ha habido un enorme endeudamiento del gobierno para los programas sociales y para estos proyectos insignias. A ver, el gobierno federal tiene muy poco espacio fiscal para llevar a cabo inversión, que es lo que también requeriríamos. Entonces yo te diría, combinaría 2 cosas. Uno, indudablemente dirigir una parte importante de la inversión a esto que mencionábamos que hace falta. Carreteras, puertos, vías ferroviarias, fibra óptica, aeropuertos, ¿no? Indudablemente. Pero adicionalmente, aún cambiando esa parte del presupuesto hacia otros proyectos en todo el país y no solo aquellos que nos dedicamos en el sureste, que no está mal, pero no son suficientes, y algunos de ellos tampoco serán rentables y no veremos ningún efecto de ellos probablemente nunca. Entonces, sí, cambiar a resolver la infraestructura en todo el país, pero de todas maneras no será suficiente ese cambio en el presupuesto. Por supuesto que habría que ponerle más atención a la educación, a la especialización y a la salud, indudablemente, y ahí habría que dirigir más recursos. Yo aplaudo la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Me parece que es una gran decisión por parte de la doctora Sheinbaum. Ahora, dado que no es suficiente el espacio que tenemos, aún cambiando esto, dado que los niveles de endeudamiento son altos y aunque nos seguiremos endeudando, tampoco es un renglón al que debamos apoyarnos de manera muy importante, aunque tendremos que seguirlo haciendo. Que no nos sorprenda ver nuevos endeudamientos porque son necesarios. Pero la única otra forma de poder complementar, resolver la inversión que requerimos es con una importante participación del sector privado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sector privado debiera rápidamente incrementar su inversión y su participación en la generación de energía eléctrica, en los sistemas de transmisión de la energía eléctrica. No hay manera de que CFE lo pueda resolver. Punto. Lo mismo en el caso del petróleo. Creo que es fundamental explorar de mejor manera, extraer de mejor manera, y para eso requerimos también la participación del sector privado. Si no, Pemex seguirá empequeñéndose, sin la capacidad de resolver su enorme endeudamiento. Ahora se plantea la posibilidad de que pase una deuda de Pemex al gobierno federal. Eso pues ayudará un poco a Pemex, pero no lo suficiente para poder explorar porque son inversiones gigantescas. Pemex por lo pronto tiene que resolver un endeudamiento enorme y vencimientos enormes del año que entra. La tasa de interés que está pagando ya Pemex es mucho más alta que la del gobierno federal. Entonces, sector privado debe participar, Claudia. Doctor, sabemos que tiene una junta, pero queremos hacerle una última pregunta
no sin antes agradecerle el espacio que nos da para reflexionar. Doctor, debemos aprovechar grado de inversión, debemos aprovechar que estamos calificando bien, que no se endeudó tanto durante la pandemia para asociaciones público-privadas, para emisiones que permitan apuntalar la inversión. Le pregunto esto porque yo llevo ya como 20 o más años reporteando el sector de negocios, doctor, y creo que nunca como ahora se podrían justificar las verdaderas asociaciones público-privadas para hacer que crezca la economía. ¿Cómo lo ve usted? Creo que es factible. Me parece que es un recurso al que debemos explorar. Hay que ser cuidadosos, hay que ver que no se trate de lo que se llama un proceso de rentismo, donde las empresas privadas solo aprovechan la oportunidad para enriquecerse, sino empresas con responsabilidad social y nacional para invertir consistentemente, sólidamente, y hay muchos esquemas que se pueden explorar en las asociaciones público-privadas. Desde esto que se llama construir, arrendar y transferir, ¿no? Eh, en inglés tiene unas siglas, eh, y hay muchas otras opciones, desde compartir, pero creo que es una gran solución. Hay que llevarla a cabo cuidadosa y con un análisis profundo y bien hecho, pero indudablemente es una gran solución, porque tenemos la participación de un Estado preocupado por el bienestar, por crecer, por la inversión, y con la incapacidad de tener el capital para realizarlo. Entonces, por supuesto que esto es, ¿no? Es una forma de participación del sector privado que debe ser responsable y a la que hay que vigilar cuidadosamente. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tus 20 años estudiándolo deben resultar ahora en proyectos de este tipo. Eh, en todos los países del mundo, desarrollados, se llevan a cabo este tipo de proyectos. El país con una política industrial más poderosa que involucra participación del sector privado en proyectos público-privados es Estados Unidos. Así que Justo va por sí, ahí. Doctor, Estados Unidos, ¿para qué nos necesita? Si ellos pueden captar toda la inversión, ¿por qué necesita Estados Unidos a México en esta fórmula de relocalización de cadenas productivas? yo creo que hay muchas razones para esto. Una de ellas importante es que la industria, las cadenas de valor globalizadas, han distribuido, partido la producción por pedacitos en distintos lugares. México lo ha hecho muy bien en estos vínculos, en estas cadenas globales de valor para muchas cosas. Estados Unidos se está especializando en otras. Creo que el proceso de globalización, que ahora se está convirtiendo en un proceso de regionalización, si quieres, depende de esta división global del trabajo. Pero hay otro elemento muy importante. A ver, nosotros tenemos 230 millones de habitantes. Estados Unidos tiene más de 350, pero juntos, hombre, tenemos casi 600 millones de habitantes. Claro, el poder adquisitivo de los trabajadores en Estados Unidos, de la clase media en Estados Unidos, es superior a la nuestra todavía, pero de ahí la importancia de crear estos empleos, ¿no? Y junto con Canadá, que tiene menos, pero tendrá otros pronto 40, 50 millones de habitantes, pronto relativamente, y tenemos uno de los mercados más importantes en el mundo. Así que juntos creamos una enorme, enorme economía a nivel mundial. Es uno de los grandes poderes económicos a nivel mundial. Adicionalmente, tenemos muchas ventajas en México. Tenemos todos nuestros recursos naturales en términos de turismo, por ejemplo. Es decir,
México es el país, yo creo que con más jubilados y pensionados americanos y canadienses en el mundo, por la cercanía, por nuestro gran clima y esperemos por nuestro gran avance en seguridad, ¿no? Así que convivimos de una forma y de otra. Eh, Además, hombre, somos sus vecinos con más de 3,000 kilómetros de frontera, más vale que nos necesiten. Claro, claro, doctor. Un poco, pues mi pregunta buscaba esta respuesta porque creo que somos complementarios, pero tenemos que esforzarnos y tenemos que dirigirnos hacia caminos, pues como usted bien nos indica hoy, más seguros y con mayor bienestar. Gracias, doctor Luis Fonserrada, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio. Gracias otra vez por su tiempo. Un placer, como siempre, Claudia. Buenas noches. Muy buenas noches al doctor Luis Fonserrada, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio. Muchas gracias. Amigos, qué importantes son los diagnósticos, las definiciones, los conceptos, los alcances de una problemática. Si somos estrictos con esta definición, sabremos que no está mal lo que se ha hecho, la economía mexicana avanza y lo más relevante, fíjense ustedes, amigos de Economía Social, estamos ahora sí en vivo, estamos disfrutando de su compañía. Lo más importante es que se cambió algo que se pensaba que no iba a cambiar nunca, que era el concepto de que México es soberano en sus decisiones, en sus políticas, en su rumbo. Se ganó en el respeto que tienen hoy los representantes de cámaras, los representantes de asociaciones sobre la soberanía que tenemos para decidir. Ahí se ganó mucho. Sí, claro, no somos un país con los Estamos de regreso, muchas gracias. Tuvimos ahí una pequeña cortinilla con esa canción que me encanta. De alguna manera, amigos y amigas de Economía Social de Astillero, pues si fuéramos una economía resuelta con los problemas solucionados, pues seríamos, ¿qué país les gusta? Quizás, y no iba a decir Dinamarca, no, quizás un país pequeñito de Europa con 1 millón de habitantes tiene problemas pequeños porque tiene territorios pequeños, pocos habitantes. México es un país poderoso con grandes extensiones territoriales, con muchos habitantes, por lo cual tenemos situaciones complejas que se van a ir resolviendo. Pero vuelvo a lo que les decía y cuando yo le pido a un experto como el doctor Luis Fonserrada, que no solamente es economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio, sino que es catedrático, es promotor de la educación en este país, en el sureste, que hace un gran trabajo social en nuestro país. Se lo pido pensando en que necesitamos escuchar qué es lo que nos hace falta. Y he visto, y esto se los quiero compartir ahora que hacemos el recuento de lo que nos dijo el doctor Luis Fonserrada, en este día que fue largo, pero que quisimos tener esta entrevista, que nuestro país está cambiando para bien y que necesitamos escuchar el diagnóstico, pero con ese respeto, ¿saben? Hasta hace 2 o 3 años había un total escepticismo de que México estaba cambiando, de que México tenía este camino en el combate contra la corrupción. Ahora lo que tenemos es un diagnóstico que habla de equidad, de igualdad, de combate a la pobreza, que se habla más de la inseguridad, sí, porque ese es un flagelo que tenemos desde hace varias décadas y ahora tenemos que solucionarlo. Amigos, pues espero que les haya gustado esta entrevista con el doctor Luis Fonserrada. Habló, entre otras cosas, de cómo la inseguridad, como el cambio climático, va impactando a los indicadores económicos de nuestro país. También hablamos
de lo importante que es la reforma al Poder Judicial. Fíjense que no hay esa negación de que no se necesita la reforma al Poder Judicial, sino que se necesita que sea una reforma que garantice el Estado de Derecho. Se habló de la digitalización, entonces podemos inferir que a las empresas extranjeras les está preocupando que los trámites a través del gobierno, un gobierno que no es totalmente digital, pues está reteniendo o está retrasando la inversión. Se habló de 200 mil millones de dólares de inversión y a mí vieron mi rostro, me preocupó muchísimo que nosotros solo tuviéramos igual 6 mil, 10 mil millones cuando podemos captar mucho más, de la especialización del sí o sí vamos a ser parte del nearshoring, porque hay una parte de la cadena de las redes que México tiene por ahí, del gran mercado que representamos. Somos muchos habitantes y somos parte de Norteamérica. Me voy a permitir leer algunos de sus comentarios, agradeciéndoles, por supuesto, su like, que se hayan quedado acá. Dice el Petecan, saludando, Petecan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hace falta una verdadera colaboración internacional para combatir de una forma más eficaz a la criminalidad organizada que ha tejido redes en todo el mundo. Carla Martínez nos felicita. Gracias, Carla, por estar aquí. Fue un día largo, Carla, pero lo logramos. Tuvimos esta entrevista con el doctor Luis Fonserrada, que nos adelantó, si fuéramos reporteros de un periódico de negocios y finanzas, diríamos, nos adelantó que la Cámara Americana de Comercio, a través de su economista en jefe, ajusta a la baja el crecimiento económico para México. Sin embargo, el doctor Luis Fonserrada también difiere de este enfoque tan pesimista que tiene el Fondo Monetario Internacional respecto a México, pero van ajustando décimas de punto, porque nos piden solucionar pues temas que afectan el crecimiento económico y no hay nada oculto. Ustedes vieron cómo el tema de la inseguridad afectó el negocio del aguacate, se agrede a inspectores de Estados Unidos y ellos inmediatamente reaccionan. Hay, por lo tanto, esta afectación de la inseguridad en los negocios, pero se va a ir resolviendo. Les apuesto que en el mercado del aguacate se va a tener mucho cuidado en que no vuelva a pasar esto, porque son 3 mil millones de dólares y son 500 millones de dólares en el mercado del mango. Dice Jesús Francisco Licea, buenas noches. Desde el Valle de Mexicali, qué gusto, Jesús, gracias por estar acá. Víctor Manuel Tesla nos da muchas manitas, gracias, Víctor Manuel. Marisa Torres, gracias. Dice Alfredo Lozano, saludos, Claudia, desde Puebla. La inseguridad se afecta a la inversión, el problema es el agua, la acaparan las empresas. Bueno, Alfredo, ¿qué te cuento? Yo mi tesis de maestría la hice sobre los conflictos sociales que el agua, Alfredo, puede detonar conflictos sociales verdaderamente graves, porque cuando una comunidad no tiene agua, prácticamente no tiene nada, no tiene dinero, no tiene dinero para comprar agua, no tiene agua para preparar alimentos, no tiene agua para temas sanitarios. Por eso el agua es un tema tan delicado. Dice Lucía Blanco Amador, desafortunadamente estamos en un mundo globalizado y necesitamos una apertura, pero hay que poner candados a la inversión privada, tanto mexicana como la americana. Lucía, qué bueno que tocas este tema. Yo no había escuchado a un representante de intereses, bueno, pues porque trabaja en la Cámara Americana, hablar de empresas rentistas, Lucía. Ese fue un concepto que a mí me encantó escucharlo por parte del doctor Luis Fonserrada, porque él puede trabajar para la Cámara Americana de Comercio, pero sobre todo es mexicano, y hablar de empresas rentistas es algo muy importante, porque ¿qué sucedió cuando la Comisión Federal de Electricidad permitió, claro, a través de las reformas que promovió Felipe Calderón, pero que promovió Fox, pero que empezó Carlos Salinas de Gortari a abrir el mercado para el sector eléctrico? ¿Qué sucedió, Lucía? Bueno, pues que muchas empresas empezaron a simular que tenían sociedades y comenzaron a revender electricidad. Cuando la Comisión Federal de Electricidad pagaba transmisión
distribución, aprovechar un subsidio del Estado, después hacer emisiones de deuda, precisamente esas, Lucía, son las empresas rentistas. Hablamos con el doctor Luis Fonserrada de lo importante que son las asociaciones público-privadas, pero que den rentabilidad, que no solamente se conviertan en negocios, como decía por ahí mi papá, que fue un pequeño empresario, negocios de viudas, en donde, Lucía, pues solamente ganan unos cuantos. Javier Olea, yo le entendí que la inseguridad está afectando a la economía. Me pareció objetivo e informado en sus comentarios. Gracias, Javier. También respetamos los comentarios de quienes consideran que no creen lo que dice el doctor Luis Fonserrada. Por eso empecé con en una definición del diagnóstico. No se trata de creer, se trata de saber, porque en la creencia se está, en el conocimiento se avanza. Y esta es una máxima de los propios jueces, los abogados, los negociadores saben que tú puedes platicar y tratar de establecer un diálogo sobre intereses, sobre creencias es muy delicado, por eso en la creencia se está, en el conocimiento se avanza, eso es muy importante. Dice Tanislao, hola, muy buena charla, nos agradece. MS, hola MS, nos dice saludos al doctor Fonserrada, gracias por compartir. Y de verdad creo que estamos ganando juntos, ustedes y yo, pues un espacio muy interesante porque yo cuando pido una entrevista pienso, a lo mejor no me la van a dar porque piensan que somos muy críticos o a lo mejor no quieren estar con nosotros. Pues les tengo una noticia. Cada día más personas quieren estar aquí en economía social, del sector financiero, del sector empresarial. Y eso, amigos y amigas, lo hemos construido juntos. Ustedes que nos acompañan, que nos regalan un like, que nos ayudan a que este programa se haga viral. Esto lo hemos construido juntos y a mí me da mucho gusto. Claro, gracias a Juan Manuel Ramírez, producción de Astillero, al maestro Julio Hernández, que nos deja de alguna manera ocupar un cachito de su gran audiencia, pero gracias porque estamos construyendo estos juntos. Gerardo Alberto González Cueva, que dice qué interesante tema, gracias. También nos dice por preocupante y doloroso para muchos en México, claro. Bueno, pues Lidia Coronel, buenas noches, Claudia, saludos desde Puebla, felicidades. Federico Fernández, gracias por estar aquí. Buenas noches, saludos. Alfonso Delgado dice, qué bruto. Gracias, se respeta. Alfonso, hola Claudia, muy buen tema. Saludos desde Ensenada, Baja California. ¿Cómo está por allá la seguridad en Ensenada? Apagones de días completos en España, no más mentiras de los neoliberales. No, Mauro, no son mentiras. Yo también siempre que noto que hay una campaña o una guerra de narrativas para denostar lo que se ha hecho, de verdad me rebelo, me enojo. Yo soy muy berrinchuda. Quienes me conocen ya saben que hago mucho berrinche cuando siento que hay alguna campaña, pero lo que nos dijo el doctor Fonserrada, como los buenos periodistas, regístrenlo. A muchas empresas les están pidiendo casi como un favor tener horarios de operación para no generar estos picos. A nadie le interesa que haya estos picos que se generaron y que provocaron que el sistema, a través de las autoridades que están regulando el suministro ordenado de energía, sean cada día más frecuentes. Entonces, se están poniendo de acuerdo. ¿Qué se necesita? Participación del sector privado para generar electricidad, claro, pero sin abusos. Yo no quiero que vendas mi electricidad y que tu negocio no sea poner una tienda de conveniencia, sino que tu negocio sea vender electricidad y competirle a la CFE, ¿verdad? Queremos de verdad que haya empresas que están generando su propia electricidad y que lo que sobre se lo puedan vender a CFE, pero que no compitas con CFE, porque la Comisión Federal de Electricidad necesita ser rentable para poner más
postes, para poner más cables, para poder conectar a más empresas en cualquier parte del país. Por supuesto, en el sureste, donde se necesitan los empleos. Entonces, creo que nos va quedando claro en dónde estaba la trampa de la inversión. Nos va quedando claro dónde sí se tiene que invertir y cómo no. Y nos va quedando claro que lo que logró este gobierno es respeto. Respeto a la manera de hacer negocios y respeto a la manera que tenemos de generar nuestra propia soberanía. Y cuando una candidata electa, virtual presidenta, se reúne, amigos y amigas, con 500 de los principales empresarios, y para el próximo programa prometo traer las fotos, se reúne con los principales empresarios de este país y ellos le prometen inversiones por más de 40,000 millones de dólares, bueno, sabemos que hay ganas de colaborar. ¿Qué le falta ahora a este país? Seguridad. Que se divida el interés de autoridades corruptas, incluso en las policías locales, en los juzgados, en los ministerios públicos, para que se sepa que no puede haber delincuencia, impunidad. Yo confío mucho que la propuesta de la policía de proximidad, que la colaboración con las autoridades judiciales, Guardia Nacional, va a generar este ambiente seguro que se necesita para las inversiones, para que en las carreteras no se genere un problema de asaltos, para que los seguros no tengan que incrementarse para pagar primas porque hay mayor siniestralidad, para que no se tenga que renunciar a viajar a nuestros destinos turísticos porque nos da miedo viajar en carretera. Amigos, pues voy a leer los últimos comentarios y ya me despido porque Juan Manuel debe preparar la transición para las charlas astilladas. Miren, José Manrique nos dice: es necesario una cooperación con la iniciativa privada, pero que ésta conserve respeto por la ley y no se involucre ni busque corrupción en el gobierno para ganancias indebidas. Me encanta, José Manrique, cómo lo pones. El PTCAN dice: coincido, el reconocimiento del rentismo es un buen paso, en otros momentos se hubiera negado su existencia. Y escucharlo desde la iniciativa privada de origen extranjero, a mí me da una gran esperanza. Algo cambió. Me gusta mucho cómo desarrollas los temas, dice Clau G. Me parece muy didáctico. Gracias por ello. Clau, lo trato de hacer como yo los entiendo, porque para mí cada entrevista es una clase. Y he tenido la fortuna de tener clases con secretarios de Hacienda. Logré entrevistar en su momento a varios secretarios de Hacienda, pero Guillermo Ortiz, Carstens, y siempre mis preguntas eran críticas, a veces no les gustaban, pero creo que a estos personajes les gustaba que fueran cuestionados desde una perspectiva de tratar de entender qué pasa con la economía. Les cuento rápidamente que cuando entrevistamos José Miguel Moreno, que ahora está en España, te mando un abrazo, amigo, economista egresado de la Universidad de Madrid, y que entrevistamos a Carstens y lo cuestionábamos de por qué los bancos estaban sacando sus dividendos en la crisis de la subprime en 2008-2009, pues Agustín Carstens nos decía: bueno, pero es que también prestan mucho. Y cuando le dijimos: no, este banco que sacó sus dividendos no presta, no tuvo otra opción que decirnos: están en lo correcto. Este banco fue el que sacó dividendos. Entonces, a estos personajes no importaba de qué corriente fueran, si eran pues de derecha, de centro, les gustaban los cuestionamientos. Entonces, Clau, a mí me gustaba mucho preguntarles casi como desde el deber ser: explíquenos por qué no hacen lo que deberían o lo que dicta la buena teoría económica. 2 comentarios más y ya me voy, Juanma. El PTCAN, la provisión de energía, es un asunto de seguridad nacional. Por eso es que se puede compartir, pero no entregar. Qué bien dicho, no se puede entregar la energía, porque es soberanía, porque es parte de un Estado que debe garantizar, debe ser rector de estos recursos que son absolutamente necesarios. Enrique de la Cruz dice: ay, doctor Fonserrada, mejor vaya con su inversión a Finlandia, ya seguramente encontrará todo lo que exige.
Eso sí, allá no creo que acepten los sueldos de hambre que el empresario voraz paga. Mira, Enrique de la Cruz, yo no defiendo al doctor Fonserrada, es mi entrevista, nada más, pero te quiero recordar que en este país ya pasó el salario mínimo de 50 a más de 300 pesos en la zona de la frontera. Todavía la doctora Claudia Sheinbaum habla de que el salario mínimo debe alcanzar para 2 canastas básicas. Bueno, Enrique de la Cruz, te doy la noticia. El consumo interno de este país ya depende, el mercado interno, de los trabajadores mexicanos, de lo que está pasando con la recuperación de los sueldos. Así es que ya las empresas extranjeras ya no pagan tampoco. Así es que vamos a seguir con este tema. Dice Marilú Martínez, gracias por explicarlo con peritas y manzanas. Gracias, Marilú. Y Patricia Burgos, saludos, excelente programa, gracias por informarnos. Amigos, les agradezco mucho. A ver, dice, saludos, excelente programa. Jesús Silva, por primera vez que veo su programa, me gustó mucho. Acá te esperamos, Jesús. Acuérdense, martes y viernes a las 8 de la noche, cuando ya todo el mundo está en la fiesta, nosotros estamos acá en Economía Social. Por eso agradezco mucho a las fuentes que nos dan entrevista en viernes, doble estrellita y doble palomita, porque de verdad tienen compromiso con informar. Dice Michelle Mora, Claudia, si alguien inventara una fuente de energía casi gratuita, ¿sería malo o sería bueno para la CFE o para el país? Bueno, Michelle Mora, está la energía solar, va para allá la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, que por cierto llenó la central de abastos de paneles solares, es que muchas casas tengan energía solar. Pero ¿qué pasa? Que también hubo abuso de parte de los que vendían energía solar, porque no sé cómo estaba, voy a investigar, pero te ponían los paneles y luego hacían ellos algún intercambio con la CFE. Eso claramente fue un abuso. Después, como dice The Economist en una de sus portadas, la energía verde, que es negra, entonces hay que de alguna manera garantizar que los paneles solares no te generen un problema en el mediano y largo plazo, porque tienen materiales contaminantes. Así es que, Michelle Mora, pues no hay como tal energía totalmente barata o totalmente verde, hay que ponderar. A las 9 transmite Julio Hernández Astillero, ya nos vamos. José Manrique, buen programa, les felicito. Señorita Claudia, pero no es equitativo, ya todos quieren pagar salario mínimo. Porque está cambiando la estructura del salario mínimo, ya se parece, me explicaban en el posgrado del MIDE, que estamos ahora en que mayor parte de la población ya gana más salarios mínimos, porque lo que sucede es que ahora el salario mínimo es más. Vamos a traer esa gráfica, Martín, porque tienes razón, está cambiando la estructura de los salarios. Oigan, qué cansada me veo hoy, me estoy viendo, pero no importa, estoy contenta. Blanca Morales, gracias por la información clara y verificada, llena de sensatez. Ara Sánchez, saludos desde Avon, Colorado. Saludos desde lejos, señor Ro, desde lejos. Bueno, pues no nos quiere decir cómo está, pero saludos hasta lejos. Si quieren desarrollar energía fotovoltaica, debe haber industria y desarrollo tecnológico mexicano. No hay de otra, pues sí, empresas mexicanas y no chinas que traen los paneles desde China. José Manrique, la mejor energía verde es la eólica y la generada. Claudia, me gustaría saber por qué se limitó el pago de utilidades. ¿Tienes información? Seguramente porque es la reinvención de utilidades. Vamos a investigar eso. Eugenio Alanís, felicidades por tu esfuerzo, por ilustrarnos mejor acerca de la economía de México. Amigos, nos tenemos que ir, pero les mandamos saludos a todos los que se quedan pendientes. Economía Social, Astillero, Revista Fortuna, martes y viernes, 8 de la noche. Véalo diferido, compártalo con sus amigos y acá seguimos aprendiendo de economía social. Quédense con el maestro Julio Hernández Astillero.